Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre cultura de seguridad alimentaria. Mi nombre es Cristina del Campo y soy la directora general de AINIA, un centro tecnológico que tiene la misión de aportar a las empresas soluciones diferenciadas de innovación con rigor tecnológico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de 4 ámbitos principales de actividad: la I+D y la innovación, la asistencia y la consultoría tecnológica, los servicios analíticos de laboratorio y, por último, la formación técnica especializada. Somos una asociación privada sin ánimo de lucro y nos enorgullece ser uno de los centros tecnológicos de España con mayor base social empresarial, puesto que AINIA cuenta con más de 700 empresas asociadas, que comparten con nosotros el interés por la tecnología y la innovación. Para esas 700 empresas, en nuestro afán por promover el networking, hemos reforzado desde que estalló la crisis del COVID-19 nuestra oferta de contenidos virtuales con seminarios, eventos y formación online que os animo a todos a consultar a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Una línea importante de nuestra actividad se basa en utilizar los conocimientos y tecnologías innovadoras como soporte a nuestra experiencia para aportar soluciones al sector alimentario en su tarea de salvaguardar la seguridad alimentaria, garantizando con ello el crecimiento sostenible de las organizaciones. Quisiera destacar que AINIA es miembro de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y, como tal, trabajamos alineados con los ODS, el segundo de los cuales persigue poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En este ámbito, en este sentido, la eliminación de cualquier tipo de riesgo para las personas en el consumo de los alimentos supone el eje central de la seguridad alimentaria. En estos momentos, en una organización como AINIA, que mira siempre al futuro, no podíamos dejar de hablar de cultura, en este caso de cultura de la inocuidad y la seguridad de los alimentos. Un concepto que está tomando relevancia últimamente, ya que se ha incluido en el Codex Alimentarius, así como en el Reglamento sobre Higiene de los Alimentos. Antes, la GFSI, la Global Food Safety Initiative, ya lo introdujo como requisito de evaluación comparativa y, por ende, lo incluyen también normas como la IFS, la BRCGS o la FSSC 22000. El impulsor de este término de cultura de la inocuidad fue Frank Llanas, quien defiende que el conocimiento científico y las políticas no son suficientes para lograr la seguridad alimentaria de manera sostenible en una organización, sino que se requieren medidas que aumenten la conciencia individual y conduzcan a cambios reales de comportamiento, desde la perspectiva de las ciencias sociales y del comportamiento humano. Esa es la idea básica detrás del concepto de cultura de seguridad alimentaria. Sin duda, hablar de cultura es hablar de personas, porque el denominador común tras la mayoría de los incidentes de seguridad alimentaria son las personas. Sin embargo, es un error limitar la cultura de seguridad alimentaria exclusivamente a los valores o actitudes del personal manipulador de alimentos. Una cultura sólida de seguridad alimentaria en una empresa no consiste solo en que los empleados cumplan las reglas en materia de inocuidad alimentaria, sino también en que los máximos responsables, la gerencia o la alta dirección, tengan la actitud y tomen las decisiones y actuaciones correctas. La dirección que fomenta una cultura sólida de seguridad alimentaria contribuye a la organización y a sus empleados a prevenir y detectar desviaciones en cualquier proceso que afecte a la seguridad, la calidad y la legalidad de sus productos, traduciéndose en una reducción de las retiradas y recuperaciones de productos y también en una disminución de los incidentes de seguridad alimentaria, lo que en última instancia reduce costes, mejora la competitividad y, sobre todo y eventualmente, evita incidentes sanitarios y llega a salvar vidas. De hecho, según el Institute of Food Science and Technology, el IFST de Reino Unido, se estima que en empresas con una cultura fuerte suceden un 54% menos de errores. Es decir, invertir en cultura de seguridad alimentaria es una inversión muy rentable para una empresa. Y por todo ello, desde AINIA hemos querido convocar este webinar para conocer con detalle este nuevo concepto de cultura de seguridad alimentaria y aprender qué se puede hacer desde el más alto nivel de nuestras empresas para asimilar y mantener una cultura positiva en cada organización. Y para tratar este tema que, como explico, ¿no?, está de enorme actualidad, tenemos la suerte de contar como invitado con un experto internacional de enorme prestigio como es José Sabal, a quien paso a presentar brevemente. José estudió Ingeniería Mecánica en Venezuela, comenzó a trabajar en empresas de alimentos validando procesos térmicos y encargado también del control de calidad de una empresa productora de carne pasteurizada de cangrejo listo para comer. Más tarde fue el gerente para Latinoamérica de una empresa con base en Baltimore, en Estados Unidos, que importaba todo tipo de alimentos. Posteriormente, durante 9 años,
José fue auditor SQF y FSC 22000 en Estados Unidos. Desde el 2018, José está dedicado a la consultoría a empresas productoras de alimentos y materiales de envase, ayudando en la implementación de sistemas de producción y control de calidad que efectivamente reduzcan los costes de operación, optimizando los procesos y colaborando en la implementación de la cultura adecuada. Para cumplir con este fin, José es instructor líder del FDA en la implementación de las regulaciones americanas de controles preventivos para alimentos para humanos, alimentos para animales, programa de verificación de proveedores foráneos, entrenamiento a granjas, APPCC para alimentos del mar y APPCC para zumos. Y además es también instructor en la implementación de estándares homologados por GFSI como el BRCGS, FSSC 22000, SQF, etc. José, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Cristina, ha sido un gran placer. Oye, esa introducción tuya fue demasiado buena. Y es un gran placer trabajar de nuevo con AINIA. Yo realmente recuerdo con mucho placer las veces que estuve por allá dando las instrucciones de los programas de controles preventivos, pero muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, tenemos muchísimas ganas de volverte a ver pronto por aquí y además te agradecemos especialmente el esfuerzo que haces por unirte a esta conexión porque, bueno, el horario en Florida, digamos que hoy te hemos hecho madrugar un poquito, ¿no? Es muy pronto por ahí. Bueno, un poquito. Pues bueno, pues nada, muchísimas gracias por ello, José, como también, por supuesto, quiero dar las gracias a las más de 480 personas que ayer estaban inscritas a este webinar, ¿no? Muchos de ellos están con nosotros en directo, otros seguramente lo verán en diferido. En todo caso, a todos ellos, a los que estén en directo, os recuerdo que el chat para formular preguntas está abierto ya desde ahora y que, bueno, pues la idea un poco de la sesión es tener primero una parte de conversación con José, ¿no? Para hacerle unas preguntas y entender bien, ¿no? Este concepto de forma general de la cultura, de la inocuidad y la seguridad alimentaria, pero que tenemos la idea de reservar los últimos 10-15 minutos para poder responder, ¿no? por parte de José a preguntas del público y, bueno, pues por tanto os animamos a que seáis activos en ese chat, ¿no? Y un poco para finalizar con la introducción por mi parte, abundar un poco en esta idea, ¿por qué vamos a hablar hoy de cultura? Bien, en AINIA tenemos el compromiso, como decía en la introducción, de apoyar a nuestros socios y a nuestros clientes a ser exitosos, ¿no? Y ayudarles a crecer a través de la I+D+I y de las asistencias tecnológicas, en general del conocimiento y de la innovación, ¿no? Y nuestras tareas de asistencia y consultoría no se reducen solo a las actividades típicas de soporte, como puede ser garantizar la seguridad del alimento o el apoyo en auditorías o incluso las consultas relativas con legislación alimentaria, ¿no? Sino que también abarcan todo el apoyo técnico necesario para acompañar ese crecimiento sostenido y sostenible de las empresas. Sin duda, en el futuro inmediato se prevén cambios en la forma en que las empresas operan, ¿no? Y cada vez se contempla más este concepto global de sostenibilidad, asegurando que las empresas no solo ganen dinero, que desde luego deben hacerlo, sino que además lo hagan de una manera sostenible, tanto desde la perspectiva social como medioambiental y económica, ¿no? Digamos, ese punto común, ¿no? Donde las tres esferas de la sostenibilidad se cruzan, lo social, lo medioambiental y lo económico. Además, recientemente la regulación europea incluyó la cultura de seguridad alimentaria dentro del marco de requisitos obligatorios de los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Y ahí se dice, ¿no?, que la responsabilidad del liderazgo y de la implementación de la cultura es asignada a la alta gerencia de la empresa. Entonces, bueno, cabría pensar que estas responsabilidades serán automáticamente transferidas a los responsables del control de calidad de la empresa y que se añadirá otro documento más al manual, pero nada se aleja más de la realidad que asumir esto, ¿no? Por eso, hoy estamos reunidos aquí para conversar sobre la manera más efectiva de implementar esta cultura en la empresa. Por eso, José, yo quisiera empezar preguntándote, ¿cuáles son, en tu opinión, las ventajas de una implementación efectiva de la cultura de seguridad alimentaria en las empresas? Bueno, fíjate, Cristina, que tu pregunta es increíble y con todo y que estoy respondiendo esto en vivo, 4 de la mañana y muy contento y muy emocionado de esta invitación que se me hace, yo comenzaría respondiendo esto, hablándote de un video que vi ayer a las 3 de la tarde, hora de aquí de Florida, donde el doctor Goldsmith le decía a su invitado que no es más que el que fue el CEO de Best Buy, que es una tienda de electrodomésticos. Este señor fue 10 o 12 años el ejecutivo de más alto rango para Best Buy.
Y ellos decían que la gente se tiene que necesariamente olvidar del formato viejo, de lo que ellos llamaron el típico capitalismo. Y ellos hablaron de un capitalismo nuevo. Y el capitalismo nuevo dice que la forma como las empresas van a hacer dinero en el futuro es muy sencillo. Por supuesto que eh, el- el- la idea de cualquier empresa es ganar dinero. De eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que enfocarse en la parte financiera como objetivo primario es lo que el doctor Goldsmith dijo que no es la forma de hacer. Y el señor Hubert Joy, que fue el CEO, el ejecutivo más alto de Best Buy, lo que explicó fue muy sencillo. Le dijo, mira, yo no tenía ninguna experiencia en eso y lo que yo hice fue poner por adelante a los empleados de la compañía, poner adelante a los proveedores y poner adelante a los clientes. Y cuando esas tres fases de la empresa funcionan exactamente como ellas deben de funcionar, automáticamente la empresa va a tener un mejor desempeño. Las ganancias de la empresa van a ser mayores. Entonces, ahora, claro, te voy a hablar de lo que es la parte de la cultura corporativa. Y yo lo hablo en este momento de forma general como una cultura corporativa, pero nosotros podíamos traducir esa cultura corporativa a lo que es la cultura de seguridad alimentaria, porque estamos hablando específicamente ahora de empresas que producen alimentos para consumo humano y eventualmente para pienso para los animales o como sea. El caso es que desde el punto de vista muy técnico, porque claro, al estudiar ingeniería, pues no puedo dejar atrás el que siempre tiene que haber una forma en la que nosotros midamos efectivamente lo que estamos haciendo para poder decir si estamos obteniendo el objetivo o no estamos obteniendo los objetivos que se creó la empresa. Entonces, el concepto de consistencia en el desarrollo de estos sistemas es lo que es clave. Cuando nosotros diseñamos un sistema, porque vamos a producir, oye, no sé, leche con sabor a chocolate o mayonesa o galletas o pan o lo que sea, el objetivo de nosotros es que nuestro producto final siempre sea exactamente igual al que produjimos ayer, al que produjimos hace un año, al que vamos a producir en 200 años desde ahora. Entonces, cuando uno entiende que el desarrollar un sistema de gerencia de la inocuidad alimentaria, el objetivo es consistencia, entonces ahí es donde yo puedo relacionar la consistencia con el coste de las operaciones. Y ahí es donde yo podría decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de un sistema si yo lo implemento de forma adecuada? Bueno, si yo lo que quiero es obtener consistencia, yo tengo que desarrollar todos los procedimientos del proceso que sean necesarios para lograr que no hayan desviaciones en mi proceso. Y en la medida en la que no hayan desviaciones en mi proceso, yo estoy automáticamente reduciendo los costos operativos de la empresa. Entonces, con todo y que la gente normalmente no ve cuál es la conexión que hay entre el desarrollo de un programa basado en BRC o un programa basado en la regulación, que va primero que cualquiera de estas normas voluntarias, el objetivo a la final es exactamente asegurarse de que nosotros no vamos a tener desviaciones en nuestro proceso. Esa es la parte crítica porque eso es exactamente la forma como nosotros mantenemos el costo en el proceso lo más bajo posible. Desviaciones siempre van a haber aquí entre nosotros, pero minimizarlas al máximo debe de ser el objetivo de todas las personas que trabajan para la empresa, desde el dueño hasta todas las personas que están trabajando en la línea de producción. Entonces, todas las empresas invierten muchísimo en programas de mercadeo, en programas de venta, en contratar vendedores, en contratar gente que cree estrategias y colores para atraer a personas a comprar el producto o los servicios, porque de nuevo, estamos hablando en específico aquí de la cultura de seguridad alimentaria, pero eso no deja de ser un apéndice de lo que es la cultura corporativa, la cultura en una empresa. Entonces, claro, ¿cuál es el problema que tenemos? Y casualmente ayer estaba teniendo una conversación con mi cuñado con respecto a esto. Y nosotros mucho decimos, bueno, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Entonces hay mucha gente que piensa que el programa de mercadeo y las ventas tiene que venir primero que el producto. Y yo ayer le decía, yo no te voy a negar
que entender que una empresa tenga su departamento de ventas y departamento de mercadeo, y a lo mejor están juntos y a lo mejor están separados, pero que los tengan bien desarrollados y que tenga personas que sean muy capaces en hacer esas actividades, todo lo que requiere esas actividades. Yo no lo voy a negar de que es sumamente interesante. Por supuesto que sí lo es. Pero si uno tiene un equipo de mercadeo extremadamente fuerte y un equipo de ventas muy fuerte, pero el producto no es consistente cuando nosotros lo desarrollamos, habrán algunos clientes que, bueno, que mantendrán la compra de los productos porque se mantendrá dentro de un rango que es aceptable para ellos. Pero van a haber muchos clientes que van a decir, lo siento, yo no voy a seguir comprando el producto porque lo que tú me estás ofreciendo como la especificación no es exactamente lo que yo estoy recibiendo constantemente. Entonces, esa falta de consistencia es el resultado directo de las operaciones que se hacen en la empresa cuando se siguen todos los procedimientos que debe tener el sistema. Y como hay desviaciones constantes, pues el producto no tiene necesariamente la calidad, la consistencia en la calidad y consistencia en hacer match, como lo decimos en español, que cuadren, que hagan cumplimiento total el producto con las especificaciones que nosotros desarrollamos. Entonces, que realmente no hay nada que vender si no hay un producto que realmente cumpla con esas especificaciones y con esas características que nosotros tenemos. Entonces, de forma muy genérica, yo te podría decir que cada producto en el mercado tiene, yo diría que tiene un rango aproximado. Yo no voy a decir un precio específico de venta porque los precios pueden subir y pueden bajar constantemente, pero sí podemos hablar de que en general todos los productos y eventualmente todos los servicios tienen un rango de venta dependiendo de cada una de las compañías y dependiendo del producto per se. ¿Okay? Dependiendo de la calidad del producto, dependiendo de lo que venga con el producto o lo que venga con el servicio, pues entonces habrá un rango de precio de venta. Y una vez que nosotros definimos precios de venta, la otra forma para determinar cuáles van a ser los ingresos de la empresa es determinar la capacidad de producción. Entonces, entre esos dos factores, lo que podamos producir y el precio de venta, nosotros podemos, de una forma aproximada, a lo mejor no será precisa, pero nosotros podemos más o menos calcular cuáles van a ser las entradas de la compañía, cuáles van a ser los ingresos de la compañía. Entonces, para determinar ya la ganancia o el profit que vaya a tener las empresas, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a restar de todo lo que nosotros sabemos que vamos a ganar debido a nuestra producción y debido al rango que haya del precio de venta. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a calcular la ganancia. Y eso lo vamos a hacer deduciendo de ese monto, que tenemos una idea cuánto es, todo lo que son los costes operativos. Entonces, claro, si tú hablas de la electricidad, si tú hablas de el agua que utilizamos, si tú hablas de los salarios que se le paga a la gente, claro, hay ciertas cosas que serán costos fijos, ciertas cosas que serán costos variables, y cada uno de los financistas pues tendrá su forma específica o común de forma de calcular esto. Pero entonces aquí es donde viene el comentario que yo tengo la nota aquí, y es que si nosotros implementamos sistemas de producción que realmente son efectivos, eso automáticamente implica que nuestros sistemas de producción van a ser consistentes. ¿Y consistentes en qué? Consistentes en seguir todos los procedimientos y todos los planes y todo lo que tenemos por escrito. Porque la idea de escribir todo lo que vamos a hacer en un sistema de gerencia es exactamente eso, es tratar de que seamos consistentes en lo que estamos haciendo. Entonces, claro, cada desviación que podamos tener cuando la gente es entrenada y se le dice, hey, este es tu entrenamiento, esto es lo que tú tienes que hacer, y ellos no lo hacen porque se les olvidó, porque el entrenador no fue el adecuado, por el motivo que sea, y ellos no lo hacen, entonces hay una desviación. Esa desviación automáticamente va a causar un incremento en los costos de producción. Entonces, sí hay una conexión. ¿Cuáles son los costes que promueven a las actividades y, por tanto, los costes que promueven la consistencia? Porque estamos hablando, ¿no? Claro, fíjate tú, Cristina, qué interesante pregunta la que tienes. Yo podría agrupar
los costos, y de esto, de nuevo, yo no soy un financista, yo calculo bastantes números, pero yo no soy un financista. Entonces yo podría agrupar los costos de una forma muy global en costos que promuevan la consistencia, ya que estamos hablando tanto de consistencia, y los costos que reducen las ganancias de la empresa. Y esto, sí, yo puedo decir que esto es muy conveniente para mí en este momento, pero si ustedes se ponen a ver desde el punto financiero, esto podría ser un ejemplo. Entonces, para los costos que promueven la consistencia, yo los voy a agrupar en otras dos categorías. Los costos que previenen las desviaciones, como por ejemplo el programa de capacitación de los empleados, como por ejemplo todo lo que nosotros invertimos en software, lo que invertamos para ayudar a que la gente realmente sea efectiva en realizar sus actividades. Esos son costos de prevención. Y después costos de evaluación, todo lo que hacemos para asegurarnos de que la empresa y todo lo que está funcionando trabaja exactamente como fue diseñado. O sea, por ejemplo, la calibración, asegurarnos que tenemos los ingredientes adecuados, pruebas de laboratorio que se están haciendo, etcétera. Y todos los costos que haga la empresa, todo lo que la empresa invierta, yo no quiero decir un costo, aunque lo estamos llamando costo desde el punto de vista de comparación en este momento, realmente cuando uno ve el efecto que tiene gastar ese dinero en prevención y en evaluación, el resultado es automáticamente una reducción en la cantidad de desviaciones que van a tener los procesos de las empresas. Entonces eso automáticamente genera una ganancia automática. ¿Por qué? Porque al no haber las desviaciones, los costos de operaciones bajan y automáticamente la empresa va a ganar más dinero. Entonces, ¿cuáles son los otros costes de los que yo te estaba hablando? Esos son los costos que reducen las ganancias de la empresa. Y yo voy a llamarlos costos de fallas. Porque lo que están haciendo es reduciendo la ganancia de la empresa. Mi sistema se está desviando y eso me está causando una falla. Entonces, esas fallas todavía las voy a categorizar en dos. Fallas internas, que son cuando nosotros nos damos cuenta que estamos cometiendo un error y paramos la producción o controlamos el producto para que no vaya a salir. Pero después entonces tenemos también las fallas externas, que es cuando realmente el producto no está en cumplimiento con su especificación, pero sin embargo nosotros no fuimos capaces de detectar eso internamente Y hay y que retirarlo. cometemos el gran error de enviarlo al mercado en esas condiciones. Muy bien, o sea que un poco quizás a modo de resumen, José, diría yo, cultura de la inocuidad para tener consistencia, es decir, para minimizar las desviaciones de nuestros procesos operativos y para eso prevención, como por ejemplo a través de la formación, evaluación y esto redundará en menos fallos, tanto internos como externos, que obviamente son los peores, los que van a causar, ¿no?, más penalización a la empresa. Muy bien. Entonces, hablando un poco más de cultura, José, se diría, ¿no?, quizás que estamos viviendo un cambio de paradigma en la forma, y lo decías tú también en la introducción, en que las empresas son concebidas, ¿no?, y cada vez más gestionadas. Yo decías lo de ganar dinero y me recordaba una frase que hace poco, ¿no?, que lo del dinero y la empresa es un poco como el aire. O sea, nosotros no vivimos para respirar, pero si no respiramos es evidente que no podemos vivir, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que a nivel global estamos viendo, bueno, y lo vimos recientemente, ¿no?, el Foro Económico Mundial, ¿no?, en el Manifiesto de Davos 2020, que hablaba ya de el propósito universal de una empresa, ¿no?, en la cuarta revolución industrial, y ahí se habla de que, como decías tú, una empresa es más que una unidad económica que genera riqueza. O sea, que también las organizaciones tenemos que cumplir con aspiraciones humanas, ¿no?, y sociales como parte de un sistema más amplio, y por tanto el rendimiento ya no se puede medir solamente como en términos de retorno a los accionistas, ¿no?, a los shareholders, sino que hay que hablar, ¿no?, del espectro más amplio de los grupos de interés y los stakeholders, ¿no?, y ver cómo cumplimos también con nuestros objetivos ambientales, sociales y de buen gobierno. Después, como la empresa, ¿no?, el propósito de una empresa es involucrar precisamente a todos los grupos de interés en esa creación de valor compartido y sostenido, que cuando creamos ese valor, pues la empresa no solo servirá a los accionistas, sino también a todos los grupos de interés, donde estarán los empleados, los clientes, los proveedores, la comunidad local, la sociedad en general, ¿no? En tercer lugar, no solo, por tanto, se habla ya de indicadores y ratios financieros, sino que hablamos también de las consideraciones ambientales, sociales, de gobernanza y de administración de datos, ¿no?, que son las famosas ESG&D, ¿no?, los indicadores ESGD por sus siglas en inglés,
que cada vez Sí, tienen más importancia, ¿no?, en el desempeño de una empresa y también quizás en la resiliencia de las organizaciones, y que ligado a todo esto, pues hablamos de intangibles como el talento, la motivación de los trabajadores de una empresa, la cultura sí. corporativa, ¿no?, conocimiento, en fin, y los datos, que son fuentes de valor que cada vez tienen más peso, ¿no?, y son más importantes en las empresas. ¿Cómo ves tú esto, José? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Cristina, o sea, tú no tienes idea de lo que, o sea, yo estoy viendo que ese cambio viene, pero además viene como una avalancha, porque tenemos muchos años en lo que estamos, ya yo estoy escuchando continuamente de que hay una visión distinta de la típica visión que ha habido en el, como decía Goldsmith, en el capitalismo viejo, Uh -huh. perdón. En, Aquí en los Estados Unidos, a mí una de las cosas que me causó mucho shock fue en agosto del año 2019, se reunió, como lo hace todos los años, una cosa que llaman el Round Table Business de los Estados Unidos. Eso es la mesa redonda de los negociantes en los Estados Unidos. Y entonces ese año, ellos todos los años crean un propósito, crean como una declaración del propósito de las empresas. Y en ese año fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos donde esta gente se agrupó y dijo, de ahora en adelante, nosotros vamos a invertir en nuestros empleados como objetivo primordial para las empresas. El objetivo primordial pasó de ser asegurarse de ganar para los accionistas a invertir en los empleados. Fíjate qué cambio tan grande. Hey, este propósito, esta declaración de propósito fue firmada por los 181 altos ejecutivos de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Y esto ya ocurrió en el 2019. A mí mucha impresión me causó que cuando yo hice más investigación sobre eso, pocos días después que salió esto, todos los accionistas de las empresas salieron declarando, diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? Ustedes tienen que trabajar para nosotros. Ustedes solamente van a trabajar para hacernos ganar dinero. Y entonces hubo una respuesta muy corta, pero muy seria, donde decía que la única forma de que las empresas ganen dinero es cuando eso que tú comentaste de la parte ambiental, social, de la gobernanza y de la data, aporta valor a lo que la empresa está haciendo. Y por eso es que invertir en los empleados como una observación era un buen detalle, compensarlos de manera justa, tener una diversidad en la inclusión del personal que trabaja con nosotros, dignidad, respeto por las otras personas, reducir la rotación de empleados. El costo de rotación en las empresas es un costo altísimo y la gente realmente no se da cuenta. Con una mejor cultura, pues evidentemente que estamos reduciendo esto y eventualmente pues superar las expectativas de los clientes. ¿Por qué? Porque mientras nuestros procesos sean manejados por personas que están contentas con lo que están haciendo, pues evidentemente el resultado va a ser mejor. En el año 2020, la administración y gerencia en el Reino Unido sacó los principios de gobernanza también. Y en el principio 1, tengo la nota aquí, ellos hablan de tres componentes de su principio 1, el contexto, la actividad y el resultado, donde todos los firmantes también tienen un propósito de las organizaciones, exactamente igual que lo que ocurrió en los Estados Unidos, donde todos los que firman garantizan que van a tener una estrategia, que se va a crear una cultura en la empresa, que se va a promover el bienestar de los empleados, sus beneficios, la forma como se les paga y que tengan una cultura donde ellos pues aporten a la empresa. Es muy interesante porque es verdad que está revolucionándose, ¿no?, el paradigma de las empresas y la visión, la importancia del para qué, ¿no?, del propósito, de para qué Claro. existen las organizaciones. Avanzando un poco más en el tema que nos junta hoy, José, en cultura de la inocuidad. ¿Qué aspectos, de forma resumida, qué aspectos destacarías para emprender el proyecto de conocer y mejorar la cultura de seguridad alimentaria en una empresa? Oye, Cristina, esto todavía es algo que yo creo que esto es un proceso. Yo creo que esto es algo, esta transición no va a ser fácil. Esto no es una cosa que nosotros decimos, ok, aquí está, clic, aquí está la receta y vamos a preparar este pan y aquí está el pan y se acabó todo. Esto es algo que va a tomar años.
¿okay? El cambiar la mentalidad a muchas de las personas va a ser difícil. Ayer en el seminario que te comenté que estaba escuchando del doctor Goldsmith, lo estaba escuchando. Él decía que los líderes nacen y que los líderes que ya existen pueden cambiar, pero que los líderes natos son nacidos. Ellos nacen con esa habilidad y con esas condiciones, como cualquier otra cosa, yo diría. Entonces, aquellos que no vean que esto se viene encima, que esta avalancha está sucediendo de forma muy silenciosa, pero viene bajando por la montaña, pues bueno, eventualmente esas personas se irán quedando atrás. Y las personas que realmente adopten esto, porque realmente tiene sentido desde el punto de la estructuración de una empresa con el objetivo de ganar dinero, pues entonces tiene todo el sentido del mundo invertir en los empleados, que son los que al fin y al cabo están haciendo mover las ruedas que hacen que la empresa funcione. Entonces, por muchos años, la empresa ha sido de forma exclusiva enfocada solamente en las ganancias, enfocada solamente en hacer lo máximo que sea necesario para proveerle valor económico a los accionistas, a los que pusieron el dinero para invertirlo en la empresa, a costa de empleados, a costa eventualmente de clientes, a costa de proveedores, a costa del ambiente, a costa de la sociedad que rodea la empresa. Entonces, claro, evidentemente, por los ejemplos que tú nos diste y los ejemplos que yo completé de lo que tú habías explicado, es evidente que eso no es sostenible. Eso no hay una empresa que a la larga vaya a durar teniendo esos valores y teniendo eso. Hay que crear una forma en la que los empleados se sientan a gusto trabajando para la empresa. Entonces, cualquier estrategia cultural que se desarrolle en ese aspecto, que sea coherente, que sea clara, que sea consistente, que sea creíble. Nosotros no podemos decir, vamos a crear una cultura y entonces la gente, los empleados, cuando estamos tratando de implementar esta cultura, se dé cuenta de que es algo falso, se dé cuenta que es algo que estamos haciendo nada más que porque vamos a recibir un certificado de que dice, ah, mira, nosotros somos BRC o FCC 22000. La gente se da cuenta de eso, se da cuenta cuando es una mentira, se da cuenta, fíjate una cosa, el otro día lo comentamos, se da cuenta cuando el dueño de la empresa o el gerente general o el gerente de planta entra dentro del área de proceso y no se pone el gorro tapaboca o no se pone los guantes o no se lava las manos. La gente se da cuenta de eso y dicen, ¿por qué me forzan a mí a hacer algo si esta otra persona no lo está haciendo? ¿Dónde está la importancia? ¿Dónde está la cultura? Para todo esto, pues lo más probable es que tenga que haber grupos de personas que se encarguen de mantener e implementar esta cultura. El plan tiene que servir para todas las personas. No funciona que para unos sí, para otros no. El ejemplo que te comentaba del dueño entrando en la planta, en el área de proceso y no siguiendo los parámetros que se necesitan de higiene. El mensaje tiene que ser relevante para todas las personas. Tiene que haber una estrategia que está enfocada. Esa estrategia, por supuesto, va a estar totalmente ligada con el propósito de la empresa, con los objetivos de la empresa, y el objetivo fundamental va a ser mantener la consistencia de las actividades que se están desarrollando. Entonces, al final, si esto se conforma y se organiza de la manera correcta, lo que vamos a obtener son empleados que se sienten orgullosos de trabajar para la empresa, que están contentos de trabajar para la empresa, que levantarse en las mañanas e ir a trabajar. Ayer estuve casualmente dándole un entrenamiento interno a un cliente mío y uno durante el entrenamiento interno para el grupo de la noche, que fue a las 6 de la mañana que di la clase, él me decía, sí, es que yo estábamos hablando de la política de los lockers y él me dice, es que yo tengo que tener pastillas para el dolor de cabeza conmigo y entonces ahora el problema es que en los lockers nos están restringiendo ciertas cosas que se pueden tener y ciertas cosas que no. Y él me dice, y yo le preguntaba, pero bueno, ¿cómo es el dolor de cabeza? Si te da muy frecuente. Y entonces, claro, él lo dijo a modo de gracia, pero igual yo, desde el punto de vista del tópico que estamos tomando de la cultura, a mí me pareció como que un poquito fuerte. Él me dijo, a mí me da dolor de cabeza cuando yo entro a trabajar en la empresa y se me quita cuando yo salgo. Entonces, ahí hay un mensaje, ahí hay algo que está pasando con esa persona y la cultura en esa empresa, pues, no necesariamente sea la mejor. Entonces, ese tipo de cosas, cuando nosotros obtenemos ese feedback de las personas, ese retorno de sus opiniones, es cuando la empresa tiene que tomar esa data y ser innovadoras
identificar quiénes son las personas que van a ser tutores, que van a promover esta cultura. Los programas de retroalimentación, cómo nosotros nos enteramos de que esa persona tiene dolor de cabeza cuando entra a trabajar y se le quita cuando sale, cómo lo estamos midiendo. Y por supuesto, tener un monitoreo pues con la frecuencia que sea necesaria para que eso suceda. Los dueños, los altos ejecutivos, presidentes, gerentes generales de las empresas deben de tener un conocimiento básico de lo que significa seguridad de los alimentos, inocuidad de los alimentos. Porque entonces, claro, ellos podrían eventualmente decir o tener una excusa, ¿cómo podría decir yo? Una excusa natural, el decir, bueno, yo entré en el área de proceso porque yo no sabía que había que lavarse las manos. Yo entré en el área de proceso y no me puse el gorro porque yo no sabía qué hacer eso. Entonces, claro, para los empleados que sí lo están haciendo todos los días van a decir, pero bueno, un momento, si la empresa que es el dueño, si la persona que es el encargado o la persona que es el dueño no está haciendo eso porque no lo conoce, entonces, ¿dónde está el valor aquí? Aquí no hay una cultura porque no comenzó desde el tope. Entonces ahí es donde hay que definir cuáles son los KPI, los valores que vamos a utilizar, los parámetros que vamos a utilizar dentro de nuestro proceso para que de una u otra forma tratar de medir esos elementos del sistema que están relacionados con la consistencia. Porque fíjate una cosa, yo he visto que muchas personas invierten dinero en hacer evaluaciones o poner KPIs en objetivos que son dedicados a la corrección de problemas. Y te puedo decir un ejemplo. Yo he visto que cuando auditaba, era muy común que yo viera como objetivo que ellos querían, las personas, las empresas, querían obtener más del 95% en una auditoría. Entonces, bueno, ¿para qué se hace la auditoría? Para revisar las fallas. Si tú realmente estás poniendo un objetivo como para que tus fallas no sean muchas, realmente eso no es un objetivo adecuado. Lo que se debería hacer es invertir en dedicar y buscar parámetros que nos sirvan para medir todas las cosas que hacemos para prevenir las fallas. Y si las fallas ocurren, yo te puedo decir, bueno, te voy a dar otro KPI para decir, yo quiero cerrar estas fallas en 30 días o 45 días o 20 o 25, pero el enfoque tiene que ser proactivo. Es verdad que nada más difícil que cambiar la cultura, ¿no?, de una organización, y cómo la cultura, Sí. o sea, si no está alineada y en todos los niveles y tiene que ser como un magma, ¿no?, que cambie, que empape toda la organización. Bueno, decía Drucker, ¿no?, que la cultura se come a la estrategia para desayunar, ¿no? O sea que es verdad que la cultura... correcto. Sí, bueno, yo lo he dicho con acento más valenciano. No. Efectivamente, lo lamina todo, o sea, que cualquier estrategia pierde ante una cultura que no esté, ¿no?, bien alineada. Por concretar un poquito más, José, en este tema, ¿no?, de cultura de seguridad alimentaria, ¿qué elementos, en tu opinión, tiene que tener un plan estratégico de cultura de seguridad alimentaria? Bueno, mira, Cristina, una de las cosas que yo voy a empezar a decir aquí es que esto no es una cuestión como implementar un plan de gerencia de inocuidad alimentaria donde hay un montón de requisitos en la norma BRC o en la norma FCC 22000 o en las regulaciones, porque todos esos son requisitos. Entonces nosotros tenemos que entender, al implementar sistemas, nosotros tenemos que entender exactamente cuál es el objetivo, cuál es el propósito de la empresa. Y yo no sé si desafortunada o afortunadamente, ¿okay?, el propósito de las empresas de alimentos, sin importar en qué país del mundo estén, porque esto es una cosa global, el objetivo es asegurarse que los alimentos que se producen hoy, y cuando yo digo que se producen, cuidado, porque en las granjas son los alimentos que se están haciendo crecer en las plantas. Y si estás hablando de una granja de animales, pues los animales que están creciendo. No, esto no se reduce exclusivamente al proceso, se reduce a cualquier eslabón en la cadena. Entonces, la idea es que estos procesos que se realizan, de nuevo, sea como sean, en cualquier parte del eslabón, tengan consistencia en lo que se está haciendo. La consistencia es lo que es clave y es una de las cosas que parece mentira. Todos recibimos cursos, yo recibí curso como auditor y entonces me explicaron lo que era el código.
Y bueno, gracias a Dios tengo, mi padre era abogado, y entonces, claro, yo tengo un muy buen background en derecho, y con todo es que el derecho en los Estados Unidos es distinto al derecho en Venezuela y posiblemente al derecho en España, no, el derecho en España también es como el de Venezuela, son derechos civiles y derechos basados en ¿cómo se llaman? En leyes comunes, que es lo que se llama aquí. Aquí la jurisprudencia predomina a lo que es la ley escrita. En nuestros países la ley escrita predomina a lo que es, bueno, en general así, predomina lo que es jurisprudencia, con todo que la jurisprudencia tiene un valor. Pero es un poquito distinto. Entonces, cuando uno lee la ley y cuando uno lee los reglamentos, uno tiene que entender lo que está escrito ahí, porque todo eso que está ahí son requisitos al fin y al cabo. Y nosotros lo que sencillamente vamos a hacer desde el enfoque básico es agarrar todos esos requisitos y desarrollar un programa de gerencia de seguridad y de inocuidad alimentaria. Y entonces, claro, implementar la cultura no es exactamente así. ¿Por qué? Porque implementar la cultura es lidiar con lo que es el componente humano. Entonces, claro, si tú vas a desarrollar una empresa y tú tienes que tratar de promover una cultura variada, tú vas a emplear personas que tienen fueron criadas de distintas formas. Aquí en los Estados Unidos, una de las cosas que yo siempre digo es que en general el concepto de familia es un concepto muy frío. No es igual que el concepto de nosotros. Nosotros protegemos a nuestros hijos hasta el máximo que podamos. Y si ellos quieren vivir con nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de tener una casa grande, pues nosotros realmente no tenemos ningún problema, pero aquí es distinto. Y eso te estoy dando un ejemplo. Aquí los niñitos van caminando para su autobús escolar desde que tienen 6, 7 años. Nosotros jamás dejaríamos a nuestros hijos solos montarse en un autobús escolar, donde tengan que caminar e ir a un centro donde se congregan, y entonces ahí es que los agarra el autobús y los deja. Y en la tarde cuando los suelta y ellos vienen caminando solo para la casa. Muchos de ellos Pues, abren su casa porque sus papás están trabajando. y ¿podemos poner algún ejemplo de empresas concretas que estén trabajando a este nivel de cultura? O sea, que la seguridad alimentaria no la estén llevando solo al plan, sino a este nivel más estratégico de cultura. Claro, claro. Bueno, te podría decir, ejemplo número uno, el ejemplo de Danone. Ellos crearon un programa que se llama CARE. Y entonces ese programa CARE tiene 4 valores: ser preferido, ser eficiente, ser confiable y estar orgulloso de lo que están haciendo. Todas las empresas, todo el personal que tienen ellos, tiene que cumplir con esos objetivos. Otro ejemplo podría ser el de OSI, definir una estrategia y involucrar líderes de la alta gerencia para desarrollar la cultura corporativa. McDonald's tiene desde hace años, Cristina, implementado programas para asegurarse de que sus empleados están contentos. Y no sé si sucede allá en España, pero McDonald's aquí en los Estados Unidos, para los empleados que están continuamente surgiendo, se pueden inscribir en unos programas donde ellos después reciben becas de McDonald's y pueden estudiar. Entonces, claro, al final de todo, la cultura tiene que ser mucho más flexible. Yo te puedo decir que Frank Llanas, en uno de los libros que leí de él sobre la cultura, él ayudó a una empresa en Nueva Zelanda que tuvieron una retirada de productos gigantesca, y el cambio cuando él llegó allá, que lo llamaron como consultor, y llegó allá y dijo, ok, déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Y su causa raíz, después de analizar ese proceso, fue muy sencillo. El problema que ustedes tienen es un problema de cultura. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, claro, es un ejemplo detrás de otro indicando, oye, necesitamos hacer un cambio en el enfoque de la forma como hacemos negocios. Muy bien. Me han pasado, José, una pregunta que nos hace alguno de nuestros asistentes, que tenía yo también aquí, ¿no? Pregunta ejemplos de KPIs, ¿no? Porque es verdad que, bueno, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y aquello que no se mejora está casi condenado, ¿no? A que vaya empeorando. Entonces, es verdad que la cultura es difícil de medir, pero si no tenemos una medición precisa, pues no podemos saber dónde y cómo, ¿no? Lograr una mejora significativa. Entonces, ¿qué metodologías existen para medir la cultura de la seguridad alimentaria? Y respondiendo a la pregunta concreta de esta persona, ¿qué ejemplos podemos dar de algún KPI, de algún indicador clave? Bueno, mira, Cristina, esto es bien interesante, esta pregunta, porque sí se puede hacer. Lo único que nosotros pienso que tenemos que quitarnos de la cabeza, el que, oye, esto es una cosa que nosotros vamos a medir con un instrumento, o es una cosa que es muy clara, que es un resultado, que es una data, como el ESGD, es una data que vamos a extraer del proceso.
los KPI que nosotros vamos a implementar o que vamos a poner en funcionamiento para nuestro programa de cultura y para empezar a mejorar la cultura en las empresas, está basado en el factor humano. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué son las cosas que hacen que la gente se sienta feliz de trabajar? Feliz de levantarse todos los días y decir, qué bueno, gracias a Dios que tengo un trabajo y voy a ir para INEA todos los días a trabajar y a desarrollar mis funciones. ¿Cuáles son las cosas que disparan eso? Y entonces todos los KPI van a estar enfocados en esas áreas específicas. Muy bien, muy interesante. Paso ahora a proponerte algunas preguntas que nos llegan del público, José. Hay una primera que pregunta un poco sobre si a tu nivel si has detectado que la seguridad alimentaria ha crecido como factor a tener en cuenta, ¿no? Y un poco cuáles serían los principales retos donde en materia de seguridad alimentaria aún hay margen de mejora. Bueno, mira, es muy parecida a la pregunta que me hiciste antes, Cristina. Yo pienso que esto es una trayectoria. Esto va a tomar años. Esto no es una cosa sencilla porque alguien que tiene, y voy a decir 60, 70, 80 años y es un CEO y no es parte de esos 181 que firmaron ese propósito de declaración en la mesa redonda americana o que fueron parte del Reino Unido, gerencia del 2020 Reino Unido o de otros ejemplos como lo que tú mostraste. Bueno, esas personas naturalmente y las empresas que esas personas manejan se irán quedando atrás. ¿Okay? Porque el modelo ya se está viendo, no es sostenible. Aquí es donde viene el detalle. Entonces, claro, lo que hay que hacer es enfocarse en cuáles son las cosas que pueden hacer que la gente se sienta bien cuando está trabajando para la empresa y que sean eficientes en sus trabajos. Hay una pregunta que, bueno, yo creo que ha quedado, pero la quiero formular para que puedas abundar un poco más, que ha quedado un poco, pienso ya respondida, ¿no? Pero una persona quizás escéptica, ¿no? Entre las que nos acompañan, ¿no? Que dice que, bueno, que ven complejo introducir en algunos negocios un cambio de cultura tan importante. Eso es cierto que efectivamente es complicado, ¿no? Sin duda. Y que eso, pues, que puede desembocar en procesos, en más tiempo de gestión, en nuevas inversiones. Bueno, de alguna forma que el cambio cultural y de perfil de los profesionales que parece costoso y complejo. Y entonces la pregunta que hace, y por eso decía lo del escepticismo, es si realmente es rentable. Yo creo que en la introducción lo has dicho, ¿no? Pero me gustaría que abundaras un poco más en eso para que las empresas que nos acompañan en fin, salgan de dudas. Cristina, yo lo único que te voy a decir como decir la primera frase para contestar tu pregunta, es extremadamente rentable. Así con ese acento con lo que estoy poniendo. Y si te lo estuviera escribiendo, te lo pondría letricas negritas. Extremadamente rentable. Y la razón es bien sencilla. Ni siquiera me voy a poner a explicar mucho con esta pregunta. La razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque cuando en Europa siguen la regulación, en España siguen la regulación, en Alemania siguen la regulación. ¿Qué es lo que dice la regulación? Que está prohibido poner en el mercado productos que están adulterados. Cualquier persona que tenga una desviación en su proceso, es bien probable que el producto salga adulterado, que el producto no esté 100% en cumplimiento con la especificación de dicho producto. Y en ese momento, ¿qué es lo que le toca a la empresa? Retirarlo del mercado. Pregunta, ¿cuál es el costo de retiro? ¿Cuál es el costo de poner la marca en pena, públicamente? No, y en Europa no es públicamente en un solo país, puede ser públicamente en muchos otros países. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué pasó con toda la inversión de mercadeo y venta que hicieron en buscar clientes que ahora se están yendo porque ellos no quieren tener nada con la empresa? Ese es el costo. Sí, sí. Tengo otra pregunta que nos hace uno de nuestros asistentes que preguntan sobre cómo podríamos diagnosticar el nivel inicial de cultura de una empresa, ¿no? Especialmente, bueno, como nos he explicado, ¿no? Que hay varios aspectos que no son visibles, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese diagnóstico inicial de a qué nivel cultural de seguridad alimentaria está una organización? Bueno, mira, hay cuestionarios que normalmente se usan para determinar el nivel de compromiso, y lo voy a dejar con ese término, el nivel de compromiso de cada uno de los empleados con
las actividades que le fueron asignadas a cada uno de ellos. ¿Okay? Y como te podrás imaginar, si tienes una empresa universal, una empresa multinacional, yo te podría decir que esa encuesta te va a dar muchísima data. Todas las encuestas que están relacionadas con cualquier tema de cultura son encuestas que son netamente enfocadas en la parte humana. Son encuestas que tienen que ver con psicología. Son encuestas que tienen que ver con el bienestar de las personas y cómo ellos se sienten cuando trabajan todos los días. Entonces, claro, darte detalles específicos no creo que venga al caso, porque en este webinar lo que estamos haciendo es darle un general, pero hey, a todos los que estén interesados y que estén escuchando esto, una de las cosas que vamos a hacer es desarrollar ya una capacitación, y corrígeme, Cristina, si cambiamos el rumbo, pero desarrollar una capacitación para empezar a ayudar a la gente a implementar estos sistemas de cultura, estos programas de cultura. Sí, correctísimo. Ahora en el cierre lo anunciaré para que no se lo pierda a nadie, pero efectivamente entre el 30 de junio y el 2 de julio vamos a poner, bueno, vamos a llevar a cabo, ¿no?, un curso en colaboración con José Sabal, donde de forma muy práctica todos estos conceptos que hoy hemos tocado, bueno, de manera un poco más genérica, ¿no?, y abstracta, pues se van a tratar, ¿no?, y va a ser una formación online. Bueno, todo el programa, el detalle del programa y las inscripciones lo pueden ver. Sí, lo diré en el cierre, pero efectivamente en AINIA vemos que este es un tema que está sobre la mesa de muchas direcciones generales de empresas, que va a más, como dices tú. Yo sí que creo, ¿no?, respondiendo a la pregunta de que la seguridad alimentaria como factor a tener en cuenta, ya no solo de seguridad, sino a nivel de cultura, la preocupación es creciente. Claro. Lo has puesto sobre la mesa con muchos ejemplos, ¿no? Tenemos también datos, ¿no?, un poco de, pues, cómo la madurez cultural impacta en el coste de suministrar calidad alimentaria, ¿no? Según el Institute of Food Science and Technology, esto puede representar hasta un 22,5% de las ventas. En fin, yo tenía aquí un montón de datos que no he sacado, pero que hay muchísimos informes y estudios que avalan, ¿no?, que es una inversión muy rentable, respondiendo también a otra pregunta, y que es un ámbito que está en la mesa de los principales CEOs, ¿no?, del sector. Quizás seguramente una última pregunta, José, antes de hacer ya un poco las conclusiones y el cierre. Pregunta uno de los directores generales que nos está acompañando: como líder de una organización, ¿cómo puedo demostrar mi compromiso con la cultura de seguridad alimentaria? Ok, esto es un tema bien interesante, porque esto era más o menos el objetivo de este webinar, Cristina. Era tratar de informar a todas esas personas que están dirigiendo las empresas qué es lo que ellos podrían, cómo ellos pueden colaborar a crear esta empresa. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas es que yo diría, no nos crean nada de lo que Cristina y yo hemos hablado aquí. Salgan afuera y lean ustedes mismos qué es lo que ha pasado en Davos durante estos últimos años en las reuniones anuales, qué es lo que ha pasado en el Business Roundtable en los Estados Unidos, qué es lo que está pasando en el Reino Unido, qué es lo que está pasando con los CEO de las grandes empresas, qué es lo que están haciendo. No nos crean a Cristina y a mí, sencillamente salgan y lean. Y entonces se van a dar cuenta que resumen bien breve que hemos preparado, pues no es más que una gotica de lo que ustedes tienen que estar al tanto. ¿Qué es lo que tienen que estar al tanto? Tienen que entender básicamente lo que es un sistema de producción, no desde el punto de vista financiero, porque yo sé que todos los altos ejecutivos tienen un conocimiento extremadamente bueno de la parte financiera, pero es que ese no es el objetivo. Porque si el objetivo está cambiando a lo que llaman el nuevo capitalismo, y el nuevo capitalismo se basa en asegurarse que los empleados están extremadamente contentos y orgullosos de trabajar para la empresa, que los proveedores se mueren por ser los proveedores aprobados de nosotros, y porque nuestros clientes no pueden dejar de comprar nuestros productos aunque haya competencia que sea más barata que los nuestros. Entonces, los altos líderes de cada una de las empresas están logrando el objetivo real, que va a ser mantener a la empresa por muchos años en una posición muy alta de calidad y de seguridad de los productos que se procesan. Una última pregunta, José, que va un poco en esta línea, ¿no? Porque hemos hablado mucho de eso, de empresas con propósito, donde todos los grupos de interés, pero hemos hablado mucho de los trabajadores, sientan ese nivel de identificación, o donde, bueno, yo entiendo que trabajadores que quieren formar parte de eso.
sea, que comparten seguramente misión, compromiso y valores, ¿no? Y entonces pregunta a uno de nuestros asistentes, ¿cómo se puede motivar o mejorar, ¿no?, la felicidad de una persona cuyo trabajo sea hacer una actividad muy rutinaria y muy repetitiva, ¿no?, en una cadena de producción? Y la respuesta vuelve, como es una respuesta humana, lo que te voy a dar, la respuesta vuelve a ser la misma, Cristina. Es hacer cosas que mantengan feliz a las personas que están trabajando para la empresa. Y ahora sí te voy a poner un ejemplo claro. Ayer, una de las conversaciones que tuvimos es que la empresa tiene una política de los lockers, donde dejan su ropa personal y su reloj y la llave del carro, etcétera, bastante estricta. Y entonces yo le digo, bueno, un momento, porque nosotros estamos trabajando en un ambiente regulado primero, o sea que vamos a revisar cuáles son las regulaciones que son específicas para ese objetivo. Vamos a revisar nuestro análisis de peligros. Vamos a determinar cuáles son las cosas que podrían afectar la producción o que podrían afectar trabajar bajo condiciones higiénicas. Y en base a eso, vamos a tomar una decisión que sea aceptable. Entonces, en los lockers no podían tener nada. Y si querían cepillarse los dientes, una vez que habían comido algo del lonche o el almuerzo o lo que sea, pues entonces tenían que ir al carro a buscar la pasta de dientes, el cepillo, venir a cepillarse y después devolverlo al carro. Y ellos decían que perdía mucho tiempo. No están contentos a la hora de la verdad. ¿Qué fue lo que se decidió? Bueno, sí les vamos a dejar tener el cepillo de dientes y la pasta de dientes dentro del locker, siempre y cuando la pasta de dientes sea un empaque pequeño, que tenga una pequeña cantidad. Porque en el otro lado, desde el punto de vista de empresa, ¿cuál es el miedo? Que haya una potencial adulteración intencional y alguien tenga y agarre el contenedor de pasta de dientes y lo estripe en la masa que están fabricando. Entonces, claro, se va a minimizar el riesgo reduciendo la cantidad que se está permitiendo en los lockers. Las personas quedaron contentísimas. No tienes idea de la felicidad que tuvieron de tener la posibilidad de lavarse los dientes. Imagínate tú, tan sencilla fue ese ejemplo y esa solución. Sí, a mí la pregunta me hace pensar también un poco en esta idea que tiene mucho que ver con esta parte más conductual, ¿no? Y de casi de psicología y sociología, ¿no? De las motivaciones, la motivación intrínseca, la extrínseca y la trascendental, ¿no? Y que es verdad que, bueno, pues que las personas en las organizaciones hay partes de eso donde estás más limitado, pero que un trabajador que entiende cuál es su contribución genuina a cumplir con los compromisos que esa organización tiene con clientes, con personas, con trabajadores, con el conjunto de grupos de interés, con la sociedad, con el medio ambiente, con el planeta. Entender bien eso y después saber un poco declinar, ¿no?, ese propósito, esa misión, cuál es mi contribución diaria a esa misión, o sea, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué vengo yo a INIA cada día? Claro. Pues eso pues contribuye puede contribuir a generar mucho bienestar porque ves, ¿no?, un poco cómo puedes impactar en el día a día de muchos otros. Yo creo que, bueno, hay un anhelo de cualquier persona por impactar más allá, ¿no?, de uno mismo. En fin, bueno, una conversación. Sí, perdona, ¿quieres a modo de cierre? Mira, ayer lo decía el doctor Goldsmith, todas las personas de forma natural quieren hacer lo mejor. Lo que necesitan es que los empujemos en el sentido correcto. Y esa es la parte que es la motivación. Sí, sí, correcto. No sé, José, si quieres hacer alguna apreciación antes de que yo haga un poco el resumen de conclusiones y el cierre. No, mira, Cristina, si me pongo a hacer conclusiones aquí, podemos pasar el resto del día. Yo creo que mejor lo dejamos de ese tamaño y comienza tú con el cierre del Sí, webinar. yo creo que ha sido una conversación muy amena. Bueno, espero que sobre todo que a quienes nos han acompañado, ¿no?, les haya resultado lo mismo. Para mí ha sido una gozada, ¿no?, un gran placer conversar contigo, José. Yo creo que un poco a modo de resumen estamos viendo, ¿no?, y estamos viviendo un cambio en el panorama de la seguridad alimentaria en el que la ciencia de los alimentos se complementa con las teorías del comportamiento humano, ¿no? Y hemos hablado mucho, sobre todo en esta conversación, hemos hablado de personas, las personas en el centro, porque la cultura va de personas. Entonces, bueno, también hemos hablado de cómo las nuevas prácticas de buen gobierno corporativo y las nuevas tendencias de gestión tienen en cuenta aspectos éticos, medioambientales, sociales, ¿no?, y que las empresas no solo existen para ganar dinero, que también, sino que pues tienen esos compromisos, ¿no?, con otros grupos de interés más allá de los accionistas y tienen, ¿no?, pues esa voluntad, esa vocación de ser sostenibles, no solo desde la perspectiva económica, sino también desde la social y la medioambiental. También hemos visto una revisión reciente del Codex Alimentarius, del Reglamento 852-2004, y también esa nueva visión sobre seguridad alimentaria de la FDA, ¿no?,
Y todos ellos pues Sí. muestran la importancia que los reguladores otorgan a la forma en que la cultura puede influir en la gestión eficaz de la seguridad alimentaria. Por tanto, bueno, pues las empresas alimentarias estamos obligados, ¿no?, a recoger el testigo y hacer una evaluación de su situación, conocer en qué nivel de cultura de seguridad alimentaria se encuentran y obrar en consecuencia, abordando acciones para difundir y para consolidar la cultura y también adoptar herramientas para medir y para mejorar el comportamiento cultural. Y por todo ello, como decíamos hace un momento, ANIA, respondiendo a las necesidades del sector, ha preparado este curso en colaboración con José Sabal, ¿no?, un curso donde vamos a desarrollar de manera práctica todas estas cuestiones. Es una formación online que tendrá lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio y yo pues animo a todos los asistentes a que consultéis tanto el programa como las inscripciones, porque ya está todo disponible y accesible en nuestro portal de formación, ¿no? Y bueno, pues nada, animaros a que lo veáis. Por mi parte, no queda más que, bueno, pues nuevamente, José, darte las gracias por acompañarnos, por haber pegado este madrugón para estar con nosotros, ¿no?, de Estados Unidos. Y bueno, y dar las gracias también, por supuesto, a las más de 480 personas que ayer estaban inscritos, a todos los que nos han visto en directo, ¿no?, y a los que nos verán después en diferido. Pues espero que la conversación os haya resultado del mismo interés que a nosotros. Y con esto cerramos. Un abrazo muy fuerte desde España, José, y seguimos en contacto. Un millón de gracias por la invitación, Cristina. Fue un placer, de verdad. Un placer. Hasta muy pronto.